cuántos registros o cuántas personas se llegan a meter a este tipo de formatos. La expectativa, les tengo que ser muy sincero, era que no íbamos a tener más de 30 registros y no íbamos a tener más de sobre la diversidad y sobre cuáles son estos pues pendientes que tiene la agenda. Yo ya le di avanzar en la presentación, pero no me aparece, no sé si está avanzando la presentación, Gris, ¿se podrá? Estamos viendo la portada. La portada, es que ya le estoy dando avanzar y no avanza, no sé por qué. ¿Qué será? Déjenme ver. Es que, a ver, Kenia, ya le estoy dando avanzar, Sí, pero ya no está sé. avanzando, Ahí va, perdón. creo que Ya está, está avanzando. tiene un pequeño delay. Tiene un pequeño delay por el tema del, del internet, pero entonces más bien vamos a ver si ya avanza. Ahí está ya. Buenísimo. Bueno, pues ya estamos entonces. Les sugeriría nada más de rápido, igual, si podemos todos cerrar los micrófonos para que no se mezcle ahí como el audio. Y bueno, este reportaje, como ya les mandé un correíto con la liga de los reportajes, también lo pueden consultar, lo tengo como fijo en el tweet. Les decía, pues bueno, esto es un tema árido, es un tema complicado, difícil. Hablamos de que se habla de cómo pues hay quienes llegan a perder la vida por el simple hecho de ser diferentes, de elegir ser diferentes. Y pues ni modo, hay que atorarle, hay que entrarle y con lo que implica. Fueron 3 entregas de este reportaje que al día de hoy lo pueden consultar en la plataforma Cultura Colectiva y que ya les mandé por ahí la liga. ¿Y qué está pasando con el crimen de odio? Nada más, de antier a hoy, en lo que yo preparaba esta charla con ustedes, tuvimos por ahí un par de notas, seguramente hubo más, de cómo se vive el crimen de odio y las violencias hacia la comunidad diversa. Para no ir tan lejos, en antier, en Veracruz, 2 personas, un hombre y una mujer trans, fueron victimadas. También ayer en Jalisco, el medio de comunicación homosensual compartió que desaparecen en el mismo día 4 mujeres trans. Esto es lo de esta semana, ¿eh? He de decirles que este fenómeno delictivo, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI, hace un par de meses un par de meses más o menos, lanzaron su informe. Un informe donde nos dicen que este fenómeno delictivo va en aumento. También el Observatorio de Violencias contra Personas LGBTI en América Latina nos dicen que, por ejemplo, América Latina registra el mayor número de transfeminicidios en el mundo. He detectado, y seguramente hay más registros, pero por lo menos desde hace 25 años hay denuncia por parte de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales de este fenómeno. Letra S, que es un organismo que se ha encargado de hacer esta numeración del crimen de odio, reportó por ahí en un informe que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más letal para la población diversa. Y ya por último, y no porque sean las únicas cifras, hay muchísimas más, vale la pena destacar que una mujer confirmada, una mujer trans, su esperanza de vida es de entre los 29 o los 35 años en América Latina. Y es el homicidio de odio una de las principales razones por qué un sector de esta población, un sector de la población tiene una esperanza de vida de como cuando estábamos en 1910 y uno se cuestiona, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto en pleno siglo XX? Y tiene que ver pues el odio, tiene que ver la falta de atención. Este es básicamente como un contexto en el cual surge este proyecto periodístico. Un poco la idea de esta charla es compartirles este behind the scenes,
está detrás de cámaras de cómo se logran proyectos de investigación de largo aliento, como este, que de alguna manera yo sé que nos están viendo o que nos están, quien está ahora conectado, son muchos colegas periodistas que están estudiando y también hay ONGs y hay gente que está interesada en darle seguimiento a esta agenda. Entonces, creo que este tipo de ejercicios de investigación no están privados o no son solo como para periodistas, sino como cualquiera que quiera como indagarle, buscarle a los temas de la diversidad lo puede hacer. Y estas 3 entregas del periodismo, de 3 entregas del reportaje, les cuento rápido sus antecedentes. Surgió en el diplomado de periodismo de investigación que ofrece el Centro de Investigación y Docencia. Yo vengo egresado de ahí, se los recomiendo muchísimo. Creo que esta semana es como ya la última para postular en esta emisión, como ya comentó por ahí está Grisel. Y bueno, creo que es un foro importante, es un foro de actualización que vale la pena retomar, porque también los maestros que invitan son muy buenos, o sea, eso sí se los tengo que decir, y dan muchas herramientas, que creo que eso es importante considerarlo, ¿no? Este reportaje de crímenes de odio por LGBTI-fobia, de hecho, también retoma la metodología que hizo en un trabajo periodístico la periodista Valeria Durán. Ella hizo Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios. Es un trabajo periodístico que hizo sobre feminicidios y que justamente en un formato, en una clase y como una actividad de clase del diplomado, salió esta propuesta del programa de crímenes de odio por LGBTI-fobia. Cuando lo propongo en un foro de clase académico, Valeria Durán, muy linda, toma el micrófono y me dice, Jerry, haz el reportaje. Si está en la metodología, si esto se puede replicar para hablar y para exhibir cómo desde el Estado hay un sector de la población es vulnerable y es vulnerado, entonces hay que retómalo. Y de hecho Valeria me estuvo apoyando muchísimo durante todo el proceso de la creación de este reportaje, que valga decir, es un reportaje que tardó un año en hacerlo y que, bueno, hasta su fecha de publicación. La idea también era que este reportaje nos ayudara a entender desde un ángulo diferente la expresión homofóbica desde el Estado y sobre todo enfocada a homicidio de odio. Ya había habido muchos trabajos sobre homicidio de odio que otros colegas periodistas habían hecho y sobre todo que habían incluido muchos testimonios. Entonces yo un poquito por querer darle al dato duro, quería hacer como este ejercicio. Y aquí, que creo que es lo más complicado, pues bueno, yo tengo por ahí, me asumo como una persona de la comunidad LGBTI y tengo una evidencia empírica por ahí. Empecé a detectar y también como periodista, pues ya saben, el olfato nos va llevando. Creo que conozco más casos de gente cercana, que son miembros de la población diversa, que han fallecido por un crimen de odio que por algún otro tipo de padecimiento, llámese infarto, llámese atropellamiento, cualquier otro tipo de causa de muerte. Yo he conocido a más gente diversa que ha sido por un crimen de odio. Y es preocupante. Luego, entonces, con estos antecedentes al reportaje, a estas inquietudes personales de hacerlo, hubo estas hipótesis periodísticas que son el parteaguas de hacer la investigación. ¿Cómo percibe el Estado al homicidio de odio por LGBTI-fobia? ¿Cómo lo castiga? ¿Cómo lo dimensiona? ¿Hay cifras? ¿Y cuál es esta concepción del crimen de odio a nivel mundial? Creo que estas fueron como nuestras 4 premisas para hacer este ejercicio y que de alguna manera me permitieron darle bola y darle candela a esto, ¿no? Un poco la metodología de la investigación que siguió fue esta.
empezar con esta asesoría legal y el prereporteo. No somos abogados y vaya que, híjole, estuve por ahí de 4 o 5 abogados con los que me estuve asesorando, que fueron mis fuentes. Después se hizo este ejercicio de revisar los 32 códigos penales locales y el federal, un poquito como para conocer qué se decía, cuál es la literatura, cómo la literatura de los códigos penales hablan de la diversidad y cómo hacen referencias. También hubo solicitudes de información a procuradurías y fiscalías y también a poderes judiciales locales. Después se hizo la base de datos con toda la información y las solicitudes que iban llegando. El proceso de interpretar los datos también fue importante. Y ya después, cuando tenía los datos duros más o menos trabajados, ya más o menos visualizados, incluso para hacer los ejercicios de visualización de datos, busqué las fuentes que me iban a permitir como respaldar todos los hallazgos. El proceso de redacción también es parte como de este trabajo metodológico. Y ya al final, para este ejercicio, pues yo como periodista de investigación que autofinancié el proyecto, pues llegó un momento en el que yo dije, bueno, tengo que buscar alianzas con medios de comunicación para que lo publiquen. Esto es como una anécdota que se las comparto. De pronto era complicado hacer un proyecto de tan largo alcance, de tan largo tiempo, y no saber en dónde lo iba a publicar y no saber incluso si me lo iban a pagar, porque sí, es parte de la chamba, no trabajamos, no podemos tampoco trabajar gratis. Entonces era como muy complicado porque decía, híjoles, es que no tengo estas referencias que son legítimas de quién me lo va a publicar y cómo lo voy a hacer, pero era peor no hacerlo, saber que lo tenía en mi escritorio y que se podía quedar en mi computadora y que no iba a hacerlo. Entonces, elegí lo menos malo de la situación y entonces fue como lo hice y busqué alianza con un par de medios, con Notimex, que es un medio de comunicación de alto impacto por su penetración, y con la plataforma Cultura Colectiva, que también es un medio que en muy poco tiempo ha logrado acaparar un público importante. Ya sin mayor preámbulo me voy hacia la parte de los hallazgos periodísticos y cómo fue este proceso de la recolección de la información. Como ya les he comentado y les compartí en el correo, son 3 partes del reportaje. Esta primera parte que tiene que ver con la invisibilización del homicidio de odio. Aquí hago como una nota al pie. Entender que el homicidio de odio por LGBTI-fobia no es como un arrebato cualquiera de la vida. A ver, cualquier arrebato de la vida hacia una persona es terrible y es lamentable y uno cree que no debería de suceder. Sin embargo, creo que sí vale la pena hacer este énfasis que el homicidio de odio por LGBTI-fobia comprende un cóctel de delitos. Es un delito continuado, le llaman los expertos, donde no solo es el arrebato de la vida, hay otra serie de fechorías que lo acompañan. Entonces es el acoso, es el daño y robo a la propiedad, son las lesiones, viene tortura, viene saña y obviamente, bueno, concluye en la pérdida de la vida de la víctima. Entonces, entendiendo esta parte, nos lleva, esto ya es como lo técnico. Ustedes en el reportaje pues ya vieron las visualizaciones, cómo quedan, pero esto es como el trabajo técnico que vale la pena compartirles para que vean cómo de alguna manera se va haciendo esta contabilidad. Conforme yo iba revisando los códigos penales, yo fui identificando cuáles eran voy a ver si con el puntero se puede ir viendo, a ver si, sí se ve con el puntero. Yo fui identificando cuáles eran esas categorías, ¿no? Entonces, ¿cuál era el código penal que castiga la violencia física? ¿Cuál era el código penal que castiga las lesiones? ¿Cuál era el código penal que castiga la tortura? Ya se sabía por otras investigaciones periodísticas de que, bueno, no está homologado y debería de ocurrir el delito de crimen de odio en México como país. Entonces,
Ya viéndolo a detalle y sabiendo que el crimen de odio es un cóctel de delitos que algunos estados lo consideran y algunos que no, esto nos hace un entendimiento de cómo por preferencia o orientación sexual, cada quien legisla como puede y como quiere. Entonces los puntitos es quiénes sí castigan y quiénes no. Esto, pues bueno, en un escenario ideal tendría que estar todo todos los renglones tendrían que estar punteados, pero es algo que no está ocurriendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de identidad de género, todavía el escenario es más árido. Casi ninguno castiga lesiones, casi ninguno, de hecho, ninguno castiga tortura. Es más, no considera el término identidad de género casi todos estos estados. Y vemos las cifras, vemos que la población, las mujeres trans, son las más violentadas en esta dinámica tóxica del arrebato de la vida. Creo que esto es un antecedente importante de decir, es que, bueno, no están contempladas en la ley penal, las mujeres trans, y esto es como un antecedente de cómo desde el Estado hay una suposición de un Estado homofóbico. Eso se los comparto como tip. Creo que también es un poquito la función de este ejercicio académico periodístico que organiza el CIDE. Algo que me pasó cuando yo revisaba los códigos penales es que uno cree que los congresos locales tienen actualizados sus leyes. Llámese código penal, llámese ley, código civil, código de procedimientos penales, el que sea. La sorpresa, y eso es un hallazgo que encontré, que bueno, lo comparto aquí en corto con ustedes, es que no tienen actualizados los códigos penales muchas veces los congresos. Entonces, mis primeras revisadas eran en códigos penales desactualizados, que están en los mismos páginas de los congresos locales. Cuando me di cuenta de eso, yo dije, chin, ¿cómo le hago? ¿Cómo saber? ¿Cómo conseguir los códigos penales actualizados? Y esta página de la Suprema Corte de Justicia, navegándola, encuentran una actualización más pro de las leyes y los códigos penales. Esto por si de alguna manera les interesa hacer un ejercicio de búsqueda de códigos y de leyes, se los dejo al costo para que lo revisen. Esto, por ejemplo, se los comparto que parte del trabajo colaborativo que busqué con Notimex, todo lo que les enseñé hace rato en Excel, aburrido, académico, bla, es cómo queda ya traslapado a un ejercicio de visualización de datos. Que en esa parte fue Notimex quien me ayudó a realizarlos. Entonces, al final del día, ya cuando queda para el lector, el Excel es como se ve así, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es algo importante que debemos de considerar y se los comparto. Que eso es lo que correspondió a la primera parte, ¿no? Cómo está invisibilizado este delito. ¿Por qué? Porque las leyes y los códigos penales no lo consideran como debería de ser. Después, la segunda parte habla de la simulación del castigo al homicidio de odio. Es decir, sabemos, hay 14 estados o 14 códigos penales que sí castigan el crimen de odio. Y uno puede decir, bueno, ya, ¿no? Hay un avance. Entonces, parte un poco como que de la idea de este ejercicio era, ok, tú, Estado X, si castigas el crimen de odio por LGBTfobia, bueno, déjame ver cómo lo castigas. Entonces, se solicitó estos datos tanto a fiscalías o procuradurías como a poderes judiciales que desde de la creación del artículo en cada ciudad, aquí yo hice mi time lapse de cuando nació el artículo en Puebla, cuando nació en Guerrero, cuando salió en San Luis Potosí, se les preguntaba, bueno, desde esa fecha hasta diciembre del 2018, dime cómo castigas cómo castigas el crimen de odio, dado que sí lo tienes tipificado, y tú, Poder Judicial, cómo procesas los juicios y cuántos.
creo que siempre se tenía esta sospecha, ya otros, había habido otros ejercicios donde solicitaban información y no daba. Entonces, esto era como tratar de congregar a todos los estados que sí lo castigan. Y aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo, cómo es la talacha de meter la solicitud a los institutos de transparencia. Ese es como un ejemplito de cómo se hace, cómo te dan la respuesta. Hubo respuestas interesantes, hubo otras que de plano no tenían, pues bueno, mucho sentido, pese a que sí lo están castigando. Entonces, esto, por ejemplo, aquí queda como el trabajo de escritorio, cómo quedó las respuestas, ¿no? Solo 3 estados, solo 2 estados, que fue Puebla y Guerrero, me compartieron respuestas, y poderes judiciales, solo uno me compartió respuestas por lo que respecta a preferencia u orientación sexual, y también Durango por identidad de género. Fueron los que medio compartieron cifras. Y digo medio porque, por ejemplo, el Poder Judicial Local de Durango lo hizo a medias. Me dijo, ¿sabes qué? Solo estaban divididos como por 8 o 12 jurisdicciones, pero solo me dio la cifra de 3. Entonces, creo que esto es algo importante de que a pesar, y por eso esta parte se llama la simulación, porque a pesar de que sí castigan el crimen de odio, pues no dan cifras. Entonces, de nada sirve, da igual que tengan, que se legisle si no hay un seguimiento. Y ojo, aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho un llamado al Estado mexicano para que las cifras y eh, la acumulación de cifras o el conteo, la estadística, si no la estás haciendo, es una forma también de vulnerar a los derechos humanos y vulnerar también a los derechos de la población LGBTI. Por ejemplo, hay 2 protocolos de actuación, tanto para proteger y para quienes imparten justicia, tanto poderes judiciales como procuradurías y fiscalías. Y, por ejemplo, una de las preguntas que se le hizo a estas veces, ¿cómo tú identificas que hay un delito donde hay una persona que por su condición de orientación sexual o identidad de género fue ultimada o fue victimada? Y ninguno de los estados citó alguno de estos protocolos. Es decir, las autoridades en técnico, oye, ¿los usas? Ninguno los menciona. Entonces aquí hay como un desfase de comunicación en autoridades locales, sobre todo de cómo no se conecta con lo que dicen hacer y con lo que hacen al final del día. Por ejemplo, fue claro, el único en Guerrero fue es que yo ya avancé, pero ustedes todavía no. Hay un pequeño retraso de la presentación. El único estado que nos compartió como una aproximación de cómo le hacen para saber si una persona fue ultimada por su preferencia sexual fue Guerrero. Y ellos dicen, los criterios utilizados para determinar estos homicidios fueron por las preferencias sexuales de la víctima, ya que se desprende de las declaraciones de testigos y familiares de los mismos, pero no hace mención a este protocolo que la Fiscalía General del Estado firmó en algún momento. Por ahí, nada más que avance la siguiente. Es como otro ejemplo de cómo te responden las autoridades de estas peticiones. Es esa, ya pasó en la pantalla, ¿no? Y es un poco como este ejercicio de cómo se da. Creo que se desconectó la presentación. A ver, otra vez voy a volver a compartir pantalla. Ay, ustedes disculpen, pero ya saben que este asunto de la
Creo que ahí estamos otra vez. Vamos a ver si ya. Creo, Todavía no la vemos, Yoli. creo que ya. Ya, Ah, ok, listo. ahí va. Perdón, bueno. Entonces, esto es como parte de los ejercicios de la experiencia para los que ya lo han hecho, pedir información, que esperen que te la regresen. La verdad es que sí es un tema de tener bastante paciencia. Ok. Hasta aquí, hasta estas dos partes, prácticamente se replicó la metodología de investigación que Valeria Durán hizo en su trabajo de los feminicidios. Llegó un momento en el que yo dije, bueno, si México está considerado como un país que no castiga el crimen de odio, valdría la pena entonces hacer un comparativo global. Este es como para efectos de esta sesión, como yo lo visualicé, aunque ya después estas visualizaciones de datos las hizo Notimex de mucho mejor forma, pero es un poco como compartirles cómo se visualiza el castigo del crimen de odio en el mundo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el índice de percepción de la corrupción 2018. Entonces, esa es la lista de todos los países del mundo. Acá está México. Y pensemos que entre más claro es un país, según el índice de la percepción de corrupción, un país menos corrupto. Y a lo mayor oscuro, la corrupción va avanzando. Bueno, México, pues bueno, lamentablemente estamos en lugares muy abajos para este año, para el 2018. Y aquí en gris en gris de este lado, arriba en la parte de arriba, el gris es los estados que sí castigan y los colores cremitas son todos los países del mundo que no castigan el crimen de odio por LGBTI-fobia. Y aquí mi fuente fue ILGA, que hacen todos los años un informe de cómo los países van castigando o no. Y entonces aquí vemos cómo la tendencia o el colorete gris, que son los que sí castigan el crimen de odio, hay una tendencia hacia los países menormente corruptos. Luego entonces existe una tendencia de los que no castigan hacia los países mayormente corruptos. Este mismo ejercicio lo hice con desigualdad. Mi referencia fue Banco Mundial con los indicadores de Gini, que son indicadores de los economistas muy raros, pero que nos ayudan a ver cómo se mide la igualdad y la desigualdad en el mundo. A mayor clarez del color de la lista de países es una igualdad, una desigualdad baja, y a mayor color o a mayor colorado es una desigualdad alta. México lo vemos, pues bueno, recargado hacia los países mayormente desiguales. Aquí la tendencia o la disparidad del crimen de odio, igual recordemos, países grises son los que sí castigan y cremita no. Aquí puede estar como más disperso, puede haber una mayor dispersión, sin embargo, sí hay como una tendencia un poquito más prolongada hacia países como más iguales que hacia la desigualdad. Y ya por último, hice este comparativo también con el subdesarrollo. Aquí México, bueno, no está rankeado tan abajo, pero igual, a mayor clarez, hacia el color naranja más clarito, son los países menormente, o más desarrollados. Y a más naranjes son los países que la brecha del subdesarrollo va creciendo. Y aquí, por ejemplo, creo que la tendencia sí es como más clara de cómo hay preocupación por castigar el crimen de odio en países mayormente desarrollados, que lo que puede ocurrir en países no tan desarrollados que, pues bueno, de alguna manera no castigan el crimen de odio. Ya para irme a unas conclusiones rápidas, porque no sé cómo vayamos de tiempo, creo que las reflexiones sobre este ejercicio periodístico es
tiene que haber un debate consensuado en todos los estados, en en todos los códigos penales para que haya una homologación del crimen de odio en todo el país. Tiene que haber un debate en los medios de comunicación de forma sana, no engancharse con el discurso tóxico. Me han invitado a hablar de pronto con, oye, va a venir el pastor de la iglesia, no sé qué, porque él va a hablar de por qué no debe de existir la diversidad sexual. Yo digo que no. No, o sea, es un discurso tóxico, muchos medios lo hacen por rating, por ver cómo se pelean. Creo que no debe de ocurrir, creo que debemos de comenzar a educarnos. No es un derecho, no es un... muchos dicen, es que la libertad de expresión y está en su derecho la gente ir a decir que está en contra de la diversidad. Ir a decir que estás en contra de la diversidad no es un derecho, es un delito. De hecho, el discurso de odio es un delito y está tipificado. Entonces, bueno, eso creo que lo deben de saber muchos medios. Creo que hay que reconocer al periodismo de investigación, sobre todo de largo aliento, como una herramienta para llevar temas de impunidad y sobre todo que tienen que ver con la diversidad. Hay un campo fértil para retomar al periodismo, los temas de la diversidad en el periodismo de investigación. Entonces, esto pues es como un llamado también a los colegas que estén conectados y que quieran de pronto entrarle. Pues bueno, creo que por ahí hay mucha carnita. Bueno, lo que les decía del discurso de odio, sobre todo en medios de comunicación y en redes sociales, ojo, es un delito, no es un ejercicio de libertad de expresión. Yo hice este trabajo en un medio público que y en un medio público, como en este contexto y en esta coyuntura de la 4T, creo que hay que, pues, como hacer este llamado a este gobierno actual de inclusión. Hay ejercicios y hay ejemplos interesantes. Cito, por ejemplo, a la Secretaría de Cultura Federal, que incluyó ahora en sus formas de entretenimiento para la pandemia un cuento que incluye a la población diversa, que trata sobre una relación homosexual. Y eso lo hizo público, fueron atacados. Ay, no sé quién entró, si puede apagar su micrófono, porque creo que... bueno, gracias. Entonces, y vemos una Olga Sánchez Cordero cuestionar o pugnar por los transfeminicidios que ocurren en México. Pero de la misma forma preocupa que de pronto hay, híjoles, y lo vimos ahora en Baja California, y que también han sido cuestionados, pues, diputados que representan la 4T, pero votan en contra del matrimonio igualitario, como ya pasó en Baja California. Entonces, es como poner ahí este antecedente y que creo que debe de estar impulsado desde los medios públicos. Los abogados, como otra conclusión que les comparto, híjoles, tienen un discurso que solo ellos ya entienden. Interpretar la ley, y que creo que eso puede ser un riesgo para un ejercicio, para el impulso de un Estado democrático, porque prácticamente tienes que ser abogado para entender la ley. O sea, ya la ley no está para los simples mortales, ya es solo para los abogados. Y aquí es como poner una crítica hacia cómo se hacen las leyes, qué tan complejo puede ser que de pronto no las entiendas si no estudiaste abogado. Entonces, eso creo que es como una reflexión que les comparto. Creo que hay mucha campo fértil también para hacer estudios académicos, estudios de periodismo, plantearnos si hay homofobia en el gremio, si es precisa también una deconstrucción de esta inercia cultural y de cómo se lleva el ejercicio periodístico en la cobertura, en la forma de abordar los temas. Si no es por las redes sociales, que hoy ha habido un crecimiento de medios especializados LGBTI, sí, creo que eso nos está ayudando un poco, pero si no es porque es la marcha,
los medios tradicionales no abordan la agenda LGBTI. Entonces creo que es ahí un poquito lo que tendríamos que como plantearnos como periodistas. Y ya por último, pues bueno, los medios de comunicación son reforzadores de creencias colectivas o bien de promotores de nuevos paradigmas. ¿Qué queremos, no? Yo sí veo y veo con alegría que se está normalizando a la diversidad desde los medios electrónicos. No pasaba como antes, cuando en México era una monarquía mediática donde solo había un medio de comunicación que decía que estaba bien y que estaba mal. Todavía hace 15 o 20 años. Hoy con las redes sociales vemos una normalización. Y ya por último, que creo que esta parte pues es, lo complejo. Creo y me gustaría dedicar ejercicios como este, en donde estamos reunidos muchas personas, pues para dedicarlos a las víctimas de homicidio de odio por LGBTfobia, que yo estoy seguro que más de uno en este chat hemos conocido a alguien y que bueno, un poco también en parte esta dinámica o este ejercicio que yo decidí emprender, lo hice también como desde el tratar de aportar, de ayudar. La vida dura 3 catarros y parafraseando un poco a Mujica, el expresidente de Uruguay, que dice que pues bueno, un poquito pues tratar de usar nuestra existencia y nuestra mente y nuestra energía pues en construir utopías. Y un poquito fue por esto, por tratar de resarcir el daño de alguna forma en las víctimas, porque esto ya no pase y porque al final del día también, pues bueno, soy parte de la población diversa y este riesgo pues todos lo tenemos de alguna forma latente. Gracias y le cedo la palabra a Grisel Salazar. Muchísimas gracias, Gerardo. Ya tenemos aquí muchos comentarios muy interesantes que van a enriquecer la discusión.